libertad, no tiene restricciones, se puede mover libremente por el territorio nacional, pero el gobierno nacional ha dicho vamos a apelar este habeas corpus. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Qué es lo que sigue después de la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass? Quizás está en la agenda del movimiento, ustedes lo han calificado como un triunfo, han dicho que Glass es un preso político, quizás están en la facultad o tienen los argumentos suficientes para que el ex vicepresidente Jorge Glass pueda presentar, por ejemplo, una solicitud de asilo político. ¿Qué sigue, asambleísta? Buenos días. A ver, en el tema de Jorge Glass, yo creo que primero iniciar diciendo que se tiene que respetar el Estado de Derecho. Lo mencionado por el presidente Guillermo Lasso, esperemos que sea cierto, de que no van a meter la mano en la justicia. Es una medida constitucional que ha sido legítimamente otorgada. Sabemos de sus problemas de salud y sobre todo de los problemas que aquejan a los centros de rehabilitación social, donde evidentemente también se expone la vida del ciudadano Jorge Glass. Y en ese sentido, una vez que se otorga el habeas corpus, es con funcionarios que tienen conocimiento del caso. Luego esto se hace mediático y yo creería ahí hacer un fuerte llamado de atención que un Estado de Derecho se juzga en tribunales y no en titulares de medios de comunicación. Veo con asombro como en una noticia dicen 40 medios de comunicación se reúnen con el presidente, con el ministro de Gobierno, ministro del Interior y están hablando sobre el tema de Jorge Glass, cuando aquí quienes tienen que resolver es la justicia. Ya existe una apelación, esta tendrá que resolverse el día lunes y pues en el marco del derecho sabemos que siempre los derechos ciudadanos son progresivos, no pueden ser regresivos. Es decir, vulnerar esa medida que le han otorgado sería una regresión de derechos, lo cual no es permitido en la ley, en la Constitución. Además de aquello, lo que usted ha mencionado de cuál sería la agenda, pues yo creo que en este momento la agenda de Jorge Glass es de su salud, de su familia, de su entorno familiar, y yo creería que más adelante veremos qué podría pasar con el tema del movimiento, porque en este momento estamos preocupados justamente del tema de su salud. Bien, ahora, es de conocimiento público que exfuncionarios del correísmo, como por ejemplo María de los Ángeles Duarte, que está asilada en la Embajada Argentina en Quito, otros tantos están también en México, han recurrido a esta opción válida en el derecho internacional para proteger sus derechos, pues se han dicho ellos perseguidos políticos. ¿Podría esta ser una de las opciones del vicepresidente de la República ex vicepresidente de la República, ante el anuncio de apelación de esta medida de habeas corpus? Asambleísta, usted me ha dicho, claro, lo prioritario en este momento es su salud, pero ¿qué viene después? Sobre todo ante el anuncio de que esta figura, la de habeas corpus, se va a apelar por parte del gobierno nacional. Es decir, hay un grupo del gobierno interesado en que Glass vuelva a prisión. ¿Él lo va a permitir? ¿El movimiento UNES lo va a permitir? Imagínense a cómo llega en este momento la situación política del país. Y usted lo menciona, y no es su culpa porque lo repiten en todos los medios de comunicación. Hay un grupo del gobierno, imagínense, no me habla de la justicia, usted me habla de un grupo político. El gobierno, el presidente ha dicho voy a apelar, el ministro de gobierno ha dicho voy a apelar, Diego Ordóñez ha dicho voy a apelar, es el gobierno. No. Usted me está hablando de un grupo político, y eso lo han repetido varios medios de comunicación, ¿ya? Y es la realidad, es la persecución política. Y no podemos hacernos los ciegos ni los desentendidos de aquello. Usted está mencionando lo que repiten en los medios de comunicación, en otros medios de comunicación. Y eso ha sido la tendencia y yo me referí sobre aquello al inicio, sobre una noticia donde más de 40 periodistas se han reunido con funcionarios de gobierno para hablar del tema de Jorge Glass, cuando deberían permitir que resuelva la justicia. Ahora bien, si me permite hacer un paréntesis ahí, solo un paréntesis pequeño. Estas reuniones siempre han existido y no solo con el gobierno de Lasso, con el gobierno de Moreno, con el gobierno de Correa, siempre había reuniones con los medios de comunicación. Estimado Carlos, si estamos hablando los dos al mismo tiempo no nos entendemos. Era válida hacer esa precisión. Y yo le contesto, y si no le agrada mi respuesta, pues son mis palabras. Y le estoy diciendo lo que pienso. Lejos de agradarme o no agradarme, también puedo hacer un comentario. Le estoy haciendo referencia a lo que hablan en los medios de comunicación. Y usted lo vuelve a repetir. Y se lo estoy diciendo franca y transparentemente, porque es mi característica, son mis cualidades.
Entonces, si me está hablando sobre ese tema político, es evidente, es persecución política. No nos hagamos los desentendidos, vuelvo a insistir, no nos hagamos desentendidos porque no es su culpa, lo han hablado en otros medios de comunicación, no es la primera vez que lo escucho, pero ya es recurrente. Entonces significa que si un grupo político, si el mismo gobierno, como usted lo mencionó, dice, no, el presidente habla de este tema, los ministros hablan de estos temas, los consejeros hablan de estos temas. Así ha ocurrido, sí. ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que hablar? Es la justicia, ¿no le parece? Y para eso hay una audiencia que es una de la apelación. Entonces, eso yo creo que debería quedar clarísimo porque supuestamente vivimos en un Estado de Derecho. Insisto, deben juzgar los tribunales y no los titulares de los medios de comunicación. Y refiriéndome a la pregunta per se, usted me indica qué va a pasar si hay un posible asilo o lo que sea. Jorge Glass, cuando tuvo la oportunidad de irse, no lo hizo porque es inocente. Han pasado más de 4 años y medio, donde tenía que demostrar la justicia, más allá de las sentencias espurias que ha recibido, tal como el presidente Rafael Correa, sentencias espurias, tenían que demostrar dónde estaban los dineros mal habidos, en qué cuenta, a cuánto asciende el monto. Y eso no existe, porque no lo han podido demostrar en más de 4 años y medio, y él sabrá defenderse con los elementos que le permite la Constitución, la ley, con lo que le faculta, y yo creería que en este momento no cabe el tema de un asilo político, pero yo entendería que lo que estamos conversando en este momento genera las condiciones para que podamos decir claramente, y lo digo yo, que el lawfare se mantiene en el Ecuador, la judicialización de la política. Jorge Glass, entonces, es un perseguido político. Usted insiste en este argumento. Alexis Mera, quien ha pedido un recurso de revisión a la sentencia ante la Corte Nacional de Justicia, ¿es también un perseguido político asambleísta? A ver, el tema de Jorge Glass, recordemos que viene del periodo anterior, del morenato, y justamente se produce por la traición de Moreno, porque Jorge Glass evita que se vendan las empresas públicas, que se las despedacen y se las repartan tal y cual ha sucedido. Recordemos que hay varios asambleístas del periodo anterior investigados por la Fiscalía, hay uno que está detenido, del periodo anterior todavía está detenido, hay otros que están por los techos, ¿no? Referente a la corrupción institucionalizada de Moreno. Referente a Jorge Glass, un rehén político, no le permitieron acceder a sus beneficios penitenciarios. Recordemos también que hace 15 meses podía acceder a sus beneficios penitenciarios con el 50% de la pena, y además de aquello, pidió la unificación de penas, lo cual le fue negado, para que usted vea que los recursos legales sí se han agotado o se han insistido por parte de la defensa jurídica de Jorge Glass. Y referente a Alexis Mera, pues tienen que resolver los casos en el marco de la ley. Entiendo y vi un comunicado el día de ayer de la Fiscalía, donde indicaban que habían dado paso a un recurso de revisión y que iban a estar atentos y vigilantes. Que sea la justicia, que no sean las palabras de un legislador, que no sean las palabras del presidente de la República las que incidan para que den un resultado positivo o negativo, que sea la justicia. Tenemos que respetar la independencia de funciones. Yo le entiendo que es difícil en este momento, cuando la misma justicia está manoseando la Asamblea Nacional donde yo laboro. Entonces es complejo, pero realmente dentro del Estado de Derecho es lo pertinente. Hablemos de la Asamblea Nacional, son las 7 de la mañana con 15 minutos, ha sido ya aceptada pues la denuncia del asambleísta Torres contra de la presidenta del Legislativo Guadalupe Llori. ¿Qué es lo que sigue, asambleísta? ¿Está ya allanado el camino para la conformación de una comisión ad hoc para evaluar a la titular del Legislativo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cuánto podría demorar? A ver, primero iniciar diciendo, y justamente me voy a referir sobre el tema de la justicia. De terror, un craso error de la presidenta de la Asamblea Nacional querer que las instancias jurisdiccionales de la justicia estén por encima de la Asamblea Nacional. Ya habrá el momento, se encargará la Comisión de Justicia de revisar estos procesos y el Consejo Nacional de la Judicatura hará lo propio con estos malos funcionarios, con estos malos elementos del sistema judicial que le otorgaron medidas cautelares en tiempo récord, que hasta el sorteo es sospechoso y tendrán que responder ante la justicia.
Además de aquello, mencionar, y es de conocimiento público, de que hemos sido denunciados los miembros del Consejo de Administración Legislativa por parte de la presidenta Yori por supuestamente usurpar funciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted mete la justicia dentro de la Asamblea Nacional porque no le gusta la mayoría y porque no le gustan las votaciones? Realmente sentando un nefasto precedente del que ya tenía, una presidenta que ha demostrado incapacidad, que no ha demostrado conocimiento ni de la ley orgánica de la función legislativa, muchísimo menos del procedimiento parlamentario, no ha sabido liderar la Asamblea Nacional. Lamentablemente, los bajos números de aceptación de la Asamblea Nacional se deben a que se ha cumplido una agenda direccionada por la presidenta Yori que responde a los intereses de Carondelet y no a los intereses de los ciudadanos, que en este momento preguntan a la Asamblea dónde está, en qué ayuda en el tema de salud, de educación, de seguridad ciudadana y de empleo. ¿Dónde está? Lamentablemente es competencia, facultad de la presidenta de poner esos temas importantes dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y no lo hace. Porque realmente creo yo que hasta vergüenza le da ir a un espacio donde no tiene el apoyo de nadie, no tiene el respaldo ni de su propia bancada, que ya ha hecho público su pensamiento y su voluntad de permitir que se haga la comisión y la conformación de la comisión pluripartidista. Ahora bien, la denuncia, porque es denuncia, la denuncia presentada por el legislador del Partido Social Cristiano Esteban Torres fue calificada. Recordemos que el Consejo de Administración Legislativa, en base al pronunciamiento del Procurador General del Estado, que menciona que debemos seguir el procedimiento prescrito en el artículo 18, en concordancia con el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, calificar las quejas, remitir al Pleno de la Asamblea Nacional y que en el Pleno de la Asamblea Nacional se conforme una comisión pluripartidista ad hoc conformada por 5 miembros de la Asamblea Nacional. Esta sesión de pleno debe ser convocada de forma inmediata, tal como reza en la resolución que fue aprobada con 4 votos, con la mayoría de los miembros del Consejo de Administración Legislativa el día lunes. Yo creería que esta resolución está enmarcada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre todo respetuosa de la ley de la Constitución y que tiene que ser de cumplimiento inmediato. Lamentablemente creemos que no va a existir la voluntad de la presidenta de la Asamblea Nacional para convocar este pleno, porque al contrario de lo que ella expresa en los medios de comunicación, de que no se aferra al cargo, lo que vemos es que se aferra vergonzosamente al cargo, iniciando acciones que no proceden y que están sentando un pésimo precedente en la Asamblea Nacional y sobre todo sentando un pésimo precedente por parte del sistema judicial que intenta al braveo, forzando la ley, meter las manos dentro de la Asamblea. Son exactamente las 7 de la mañana con 20 minutos, dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el ingeniero Ronnie Aliaga, asambleísta por UNES y tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. El economista Clever Chica Zambrano tiene sus preguntas también. ¿Cómo le va, Ronnie? Buenos días, ¿cómo está? Estimado Clever, muy buenos días. Y del 1 al 10 o del 0 al 10, ¿cuánto le ponemos de calificación a la presidenta de la Asamblea? ¿A la presidenta? Sí. Chute, es que, mire, a veces los profesores a mí me calificaban hasta si ponía bien el nombre. Habría que revisar si es que pone bien el nombre de la presidenta para ver si le damos al menos un punto, porque ahí tiene 0. 0. Y al tener 0, afecta a los demás también, a la imagen de la Asamblea Nacional. ¿Les toca una partecita a ustedes o no? Por supuesto que afecta a la imagen de la Asamblea Nacional. Lamentablemente, el desconocimiento de la señora Yori del procedimiento parlamentario, del respeto a la ley orgánica de la función legislativa, es la que ha venido en desmedro, esto ha generado el desmedro de la imagen de la Asamblea Nacional. Que nos arrastra, tal como usted menciona, por supuesto que sí. El ciudadano piensa que todos somos como la presidenta de la Asamblea, que al final del día es la representante de la Asamblea. Piensan que somos como ellas, que tenemos que anotarnos en la palma de la mano, la polla, para leer una palabra, que no podemos dirigir una sesión de pleno sin estar leyendo el papelito, cuando ya lleva casi un año en funciones y ni siquiera sabe eso, donde tiene que tener funcionarios legislativos o asesores
que ni siquiera la asesoran bien, que toma pésimas decisiones, por encima, hasta de la voluntad política de su bancada y de otras fuerzas políticas cuando de acuerdos y entendimientos políticos se hablan. Por supuesto que afecta, pero yo creo que el punto neurálgico de esto es la mala conducción en torno a una agenda que realmente cumpla o trate de satisfacer las demandas ciudadanas. Y eso no ocurre, estimado Clever. ¿Qué pasa con las comparecencias de los ministros que tenían muchas responsabilidades sobre el acontecer nacional? Se aprobó la comparecencia de la ministra Vela. Mire, la ministra Vela ya fue removida de su cargo. Se aprobó la comparecencia del ministro Pedro Álava. Recién se va a tratar el jueves, luego de más de 45 días. El día de ayer recién se pudo llevar adelante la sesión de la ley del uso legítimo de la fuerza. Imagínense, después de 43 días el uso legítimo de la fuerza. Todo por incapacidad, por falta de liderazgo. Y efectivamente eso se traslada todo porque piensan que no es nuestra voluntad trabajar, cuando es la voluntad de la presidenta de la Asamblea Nacional seguir minando la primera función del Estado, porque realmente la Asamblea no le importa. Ella le importa el membrete, ella quiere seguir aferrada al membrete. Créame que si le dicen que se quede en su casa y sigue siendo la presidenta de la Asamblea Nacional, pero deje que funcione la Asamblea, ella se quedaría porque se aferra al membrete. No le interesa la primera función del Estado, no le interesa la institucionalidad. Y esperemos que por el bien del pueblo ecuatoriano, que nos exige muchas respuestas, y por las respuestas que también exigen los legisladores, que democráticamente representamos también a esos más de 17 millones de ecuatorianos, pronto convoquen a la Asamblea Nacional para que se trate la conformación de la Comisión Pluripartista y ya deje de aferrarse al cargo. No entiendo qué quiere lograr aferrándose a algo que no lo sabe dirigir, que no lo sabe liderar. El día de ayer instala la sesión y luego de aquello se retira. Ya no regresó más y estaba en el Palacio Legislativo, junto a funcionarios legislativos preparando leguleyadas en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativo, así como preparó la denuncia y como está solicitando a las autoridades que inicien acciones en contra de nosotros. Desconocimiento total de la ley, desconocimiento total de la Constitución, pero sobre todo prácticas que no son éticas y mucho menos morales. 7:24, dialogando con el ingeniero Ronnie Aldiaga, miembro del UNES en la Asamblea Nacional. La salida de Jorge Glass, después de 4 años, ¿y cuántos meses? 4 meses, 6 meses. 4 años y medio, más de 4 años y medio. Bien, lo dijo usted hace poco, y eso es verdad. No se le ha encontrado un centavo de dólar de que él haya sustraído del Estado. Y no entendemos la jurisprudencia ahí, porque las acusaciones simplemente son percepciones, son presunciones, versiones, y en ese orden pues había un fallo, habeas corpus. La Corte Constitucional fue que aprobó esta normativa, y lo que ha hecho, lo hemos venido diciendo acá desde el día lunes, que esto está dado correctamente, y es más, no es apelable. He escuchado a los abogados decir que esto tampoco es apelable. En ese orden, UNES o Revolución Ciudadana ha considerado que esa era la estrella de la corona, que ese era el paso importante para reivindicar el proceso de la Revolución Ciudadana, o faltan más pasos o más etapas que lograr o quemar, mi estimado Ronnie. A ver, estimado Clever, coincido con usted en el sentido de que esta acción constitucional como el habeas corpus no debería ser apelada. O sea, se puede apelar y ya lo hicieron, pero no debería ser apelada. ¿Por qué? Lo mencioné. Los derechos son progresivos, es decir, siempre vamos de menos a más, no vamos de más a menos. El habeas corpus es una institución jurídica
que lo que permite es garantizar los derechos de una persona privada de libertad que se demuestre que evidentemente corre un cierto riesgo o peligro. En este caso, por temas del hacinamiento, de los amotinamientos dentro de los centros de rehabilitación social. Recientemente, hace una semana y media, hubo un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, y además de aquello que aqueja su tema de salud. Además, existe un pronunciamiento de la CIDH en el cual mencionaba que debían el Estado ecuatoriano, a través de la justicia, sugerían que se tomen medidas alternativas distintas o diferentes a la prisión preventiva, a la prisión en este caso. Pero no es que esto de aquí es lo máximo que se ha podido lograr. Llegará el momento en que vamos a demostrar que todo este mamotreto de la persecución política a través de los casos, de los distintos casos que se han presentado ante la justicia, fueron únicamente para evitar que se persiga la corrupción de los verdaderos corruptos y corruptores. Cuando usted mencionaba, y gracias por darme la razón, no se ha demostrado hasta el día de hoy, $1 en una cuenta, no lo han demostrado, no han dicho la cuenta. Yo sí le puedo decir la cuenta de INA Papers vinculada al presidente Lenín Moreno, la cuenta 100 410 71 378 del Balboa Bank de Panamá, donde estuvieron depositados más de 18.3 millones de dólares, y hoy que ya han llegado las asistencias penales internacionales a la Fiscalía General del Estado, de Panamá, de Suiza, de China, de España y de China, sabemos que el monto asciende a 4 veces lo que yo denuncié. Evidentemente ese es trabajo de la Fiscalía de seguir investigando. La Constitución es clara: un ciudadano en conocimiento de un presunto delito tiene que denunciar, lo que fue lo que se hizo. Hace también ya más de 4 años. Imagínense, yo creo que la celeridad, 3 años, imagínense la celeridad que nosotros exigimos, debería ser en todos los casos, principio de celeridad y oportunidad. Lamentablemente Moreno ya está fugado del país, y ahora sí la gente le dice, bueno, con la misma justicia que usted decía que era imparcial, que era objetiva, porque son los mismos funcionarios, es la misma fiscal del Estado, son los mismos jueces que están en este momento, porque no retorna al país y enfrenta a esta justicia supuestamente imparcial, como decía Moreno, ¿no? Ya llegará el momento en que tendrá que dar respuesta. Pero en torno al caso de Jorge Glass, todavía no escuchamos el número de cuentas, no escuchamos cuánto dinero ha estado depositado en las mismas, y no se lo ha demostrado en más de 4 años y medio, lo cual demuestra que las sentencias que pesan sobre él son espurias, que no tienen legitimidad, y evidentemente de las 2 sentencias ejecutoriadas que tiene, todavía falta un proceso más, que es el proceso de Singer, que deberá ser sustanciado, creo que en las próximas semanas, ¿no? 7 de la mañana, 30 minutos. Usted conoce perfectamente bien las calles de Guayaquil y las calles del país, ¿por qué no? O al país o a todos los ciudadanos. Y conoce también la situación económica de los ciudadanos, y particularmente los de a pie, que le llamamos, el pueblo, ese que va todos los días a buscar un dinerito para comer al día siguiente. Pero también la clase media está muy afectada, Rodney. ¿Y qué están haciendo los legisladores en general cuando ofrecieron en campaña defender los intereses del pueblo, de la ciudadanía? Y hoy esa ciudadanía de todos los estratos sociales estamos viviendo cada mes un incremento al precio de la gasolina súper, y ningún legislador dice pío. Estimado Clever, cuando nos referimos a los ciudadanos de a pie, somos los ciudadanos que luchamos. No importa su clase social, no importa si es de clase media, clase baja, clase alta, somos los ciudadanos que luchamos, que somos todos. Muchas veces creo que la experiencia que adquirimos durante la vida nos permite tener una visión distinta. Yo, nacido en el suburbio de Guayaquil, ¿verdad? Y hoy en la Asamblea Nacional, yo creo que eso le incomoda a muchísimas personas, y le ha incomodado y le seguirá incomodando siempre. Pero el tema es que las responsabilidades tienen que asumirlas quienes realmente las merecen. Y recordemos que quien liberó los precios de los combustibles fue el presidente Moreno, que luego el presidente Lasso, pudiendo evitarlo, porque recordemos que él firmó un decreto para detener que sigan subiendo los precios de los combustibles, no lo hizo a tiempo,
y sin embargo dejó todavía liberalizado el precio de la gasolina super, porque la que se mantiene es la gasolina extra eco y el diésel que mantienen sus precios, pero la otra queda fluctuando de acuerdo a los precios del mercado. Imagínense para nosotros, siendo un país que sus ingresos al Producto Interno Bruto provienen mayoritariamente de los recursos que se obtienen por la venta del petróleo, cómo no nos va a afectar en este momento que hay una situación geopolítica compleja con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y donde se suben los precios del barril de petróleo y los combustibles están directamente vinculados a estas fluctuaciones. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se ha hecho? Lo pertinente, los exhortos necesarios. Yo sé que la palabra exhorto puede sonar débil, pero es lo que nos asiste la ley y la Constitución. Quien es el verdadero responsable de lo que ocurre con el tema de los precios de los combustibles es el presidente Guillermo Lasso. Yo no estoy aquí haciendo una falsa acusación ni nada, lo hago de la manera más respetuosa, pero en el honor a la verdad. Evidentemente tenemos que seguir luchando. Sabemos que no solamente le afecta a la clase media, estimado Clever, el tema de los combustibles. Recordemos el anticipo del pago del impuesto a la renta, con la mal llamada reforma tributaria, que fue un golpazo también para la clase media. Y si usted me pregunta, ¿qué han hecho ustedes los legisladores? Pues la bancada de UNES presentó un proyecto derogatorio de esta ley urgente, que otro incumplimiento de la presidenta Yori fue haber dilatado por más de 60 días la calificación de este proyecto derogatorio, cuando los derechos que se estaban vulnerando eran de miles, de millones de hermanos ecuatorianos. Imagínense, eso no es solamente actuar de una manera amoral, sino una manera que no es ética, que realmente no comulga con lo que el ciudadano exige de los políticos, de sus legisladores, que como usted bien mencionó, y es clarísimo, los legisladores debemos defender los derechos de los ciudadanos. Lo hacemos desde nuestro espacio, pero cada uno tiene que ir asumiendo sus responsabilidades, como cuando yo le mencioné a Carlos, le decía, la responsabilidad de la Asamblea Nacional, generar mejores condiciones para los hermanos ecuatorianos, en lo que necesitan en este momento, salud, educación, trabajo, seguridad ciudadana. No lo hemos hecho, lamentablemente, por la mala conducción de quien hoy preside la Asamblea Nacional. Tenemos que generar esa reivindicación de la lucha de todas y de todos los ecuatorianos. Tenemos todavía tiempo. Esperamos que estos malos elementos, al menos por decencia, dieran un paso al costado, pero no lo van a hacer. Tenemos que seguir con el procedimiento para la cesación del posible cesación de funciones de la presidenta Guadalupe Llori cuando se demuestren dentro de la comisión pluripartidista los incontables incumplimientos a la ley orgánica de la función legislativa. Pero usted no se preocupe de que de dónde viene, de dónde proviene socialmente, Ronnie. Yo tuve muchos alumnos que ahora son vicepresidentes de bancos. ¿Y dónde han vivido? Han vivido en La Chala, en el suburbio oeste, en los Guasmos, y son grandes funcionarios ejecutivos de bancos, de distintas empresas. El mismo, no sé si usted lo conozca, José Chamorro, que es dirigente de representantes de jugadores, un hombre que viene del Cristo Consuelo. O sea, todos los hombres, todos hombres y mujeres tenemos derecho a superarnos, así que no hay que preocuparse de eso. Un abrazo para usted, que le vaya bien. Muchísimas gracias, estimado Clever, Carlos también, y un excelente resto de semana para los hermanos ecuatorianos. Hasta la próxima. Chao. 7